Mario, ¿nos podrías explicar ese concepto del cambio de percepción que cambia tu realidad? Bueno, el concepto de cambio de percepción parece fácil y no es fácil. Primero que todo, uno lo puede proclamar, pero aunque uno lo proclame, no funciona tan fácil, porque es el concepto de dualidad. Y el concepto de dualidad tiene un problema porque parte del problema del yo. Es decir, ¿qué quiere decir? El yo es el que se define en contornos que son muy complicados de explicar, pero lo voy a intentar explicar para, para los que nos están escuchando. Nosotros tenemos un número que es un número muy misterioso, que es el cero. El número cero no es nada y lo es todo. Y el cero es el que produce el vacío. Es decir, el cero tiene contornos por el cual nosotros lo denominamos cero. Si no tuviera contornos, sería otra cosa, pero no cero, sería cualquier figura. Quiere decir que el cero delimita la finitud. Entonces el cero, a pesar de que la gente diga que no vale nada, yo te diría que vale todo, porque la finitud de alguna manera se puede catalogar, conceptualizar a través de la definición de algo. Y el cero es lo que define lo primero. Fíjate que Keter es un vacío, la dimensión más alta del árbol de la vida, que es como un gran cero, donde estamos definiéndonos frente a la Ein Sof. Entonces, ¿dónde tenemos que primero cambiar la percepción? Tenemos que cambiar la percepción de que el vacío es algo muy interesante, muy importante y muy positivo, porque gracias al vacío tenemos deseo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay mucha gente que en el mundo dual el vacío le tiene miedo, porque nosotros en Occidente sobre todo hemos intentado llenar el vacío. Y hemos intentado llenar el vacío de modo que estamos desesperados por llenar el vacío con cosas, o con personas también. A veces también la gente quiere llenar el vacío también con personas. Y ese vacío es una gran oportunidad. Así que el primer cambio de percepción, yo te diría, sería la percepción del cero, la percepción del vacío. Y entender que el vacío es la gran oportunidad para el desarrollo del deseo. Es decir, todo deseo es deseo de ser llenado, pero uno no está lleno. Y ahora, ¿de qué uno se va a llenar? Y aquí es la gran pregunta. Porque el llenado exterior no llega a llenarnos por completo. Entonces, primero, la naturaleza del vacío no es negativa, la naturaleza del vacío es positiva, el universo prácticamente está vacío, y en consecuencia, ese universo que permanentemente se está expandiendo es que se expande el cero, que se expande el vacío, y por lo tanto que se expande el deseo. Dicho esto, el primer punto es, todo vacío es algo muy interesante. Cuando la gente se acerca y me dice, me siento muy vacía, ¿qué voy a hacer de mi vida? Le digo, usted tiene que estar feliz, tiene que estar bailando la conga, porque si usted se siente vacía, es que tiene un deseo muy grande, pero nosotros entendemos el vacío siempre de manera muy, muy negativa. Así que primero hay que cambiar la percepción del vacío. Segundo, hay que ver con qué nos llenamos. ¿Ok? Porque uno se puede llenar de cualquier cosa o se puede llenar de elementos nutrientes. ¿Ok? Entonces hay que ver con qué se está llenando, así como lo que lo hace el cuerpo, ¿no? Entonces el alma hay que ver de qué se está llenando, de qué tipo de literatura se está llenando, de qué tipo de experiencia se está llenando y cómo toda esa experiencia puede transformarme, cómo la puedo poner en conciencia, que es Dat. Dat es otro elemento que justamente, fíjate qué interesante, que en la Cábala, Dat, la conciencia, se la sitúa dentro del vacío, en el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque es con lo único que nos podemos llenar. Quiere decir que, ¿con qué nos podemos llenar? Con el aprendizaje continuo. Es decir, no te puedes llenar con autos, con casas. Sí, si quieres, inténtalo, pero verás que al 10º auto te quieres pegar un tiro. Con lo cual, la cuestión central es que Dat es mi crecimiento personal. Ese es el segundo. Pero el tercero, que para mí también es muy importante, es que mi crecimiento personal tiene que llevarme a la destrucción del yo. Es decir, mi crecimiento personal no tiene que seguir fortaleciendo al yo en forma permanente, porque esto lo ha hecho la psicología, le ha salido muy bien, pero llega un momento después de 10 años que la persona sigue en bucle. Y la persona es ¿por qué sigue en bucle? No sabemos si sigue en bucle porque el psicólogo tiene que cobrar, o no sabemos que si sigue en bucle porque no sabe cómo salir de ahí. Es decir, nadie sabe por qué se mete en el bucle la persona. Pero desde la mística, desde la Kabbalah, sabemos algo, y es que el yo se vuelve central, y al yo hay que descentrarlo. Y ya la psicología transpersonal, los post-jungianos, etcétera, empezaron a coincidir con la Kabbalah, como James Hillman, ¿no? Que lo recomiendo, reimaginar la psicología, que es, señores, dejemos al yo en paz.
porque lo único que hemos hecho es reforzar al yo, y ahora lo hemos vuelto narcisista, de tanto reforzar al yo, porque de lo único que pensamos es en el yo. Y así también, cuidado, los autocontemplaciones de la India, ¿no? Todo el tiempo meditando uno con uno, uno con uno. La verdad que en la Cábala, yo en forma personal me he aburrido de mí mismo. Es decir, me he aburrido de la centralidad del yo. Uno tiene que llegar a conocerse, a tener autoestima, pero a llegar a estar aburrido, ya está. El yo tiene que estar superado por otro nivel. Y en el otro nivel está lo cosmogónico, está el cosmos, está el tikkun olam. ¿Qué voy a hacer hacia afuera? Porque si no sé qué voy a hacer hacia afuera, el sentido de mi vida va a ser egoico, va a ser siempre narcisista. Entonces, mi autocontemplación 20 años en Bután va a ser para que yo me vaya conociendo dentro. Lo más gracioso es que cuando uno se conoce esencialmente dentro, se encuentra con el vacío. Por eso la gente se desespera. Porque cuando uno va dentro no encuentra nada. Entonces dice, ¿cómo? ¿Yo soy nada? Sí, bienvenido a la Cábala, tú eres nada. Y ahí se tiene que poner feliz. Y la gente no se pone feliz, porque en la psicología le han dicho que alguien es algo. Entonces estamos ante un problema. 20 años de terapia buscando quién es uno para llegar a la conclusión que es nada. Es de locos, ¿no? Es como tirar el dinero a la basura de la terapia, como yo buscaba quién soy y ahora me doy cuenta que soy nada. Entonces en la cábala le hacemos ahorrar el dinero, le decimos, mire señor, usted sepa que es nada, y a partir de ahí empecemos. Pero la gente no quiere no saber qué es nada, porque decirle que es nada es anticipar la muerte. Entonces la gente no quiere morir, pero le estamos anticipando la muerte, con lo cual, en un nivel superior, el crecimiento tiene un precio muy alto. Y el precio es aceptar que uno es nada. Ahora, uno es nada, pero no nadie. Son cosas diferentes. Nadie es nuestra identidad en el nivel de la Tiferet, en el nivel inferior, pero nada es frente al infinito. Entonces, si yo voy a centralizarme en forma permanente, lo único que estoy haciendo es marcar la dualidad. Siempre voy a estar en conflicto con los demás, porque siempre me voy a estar reafirmando en el yo. Por lo tanto, cada vez que me reafirmo en el yo, voy a crear más dualidad y cada vez voy a ser más conflictivo. Entonces, ¿por qué aumentan los conflictos? Porque en realidad le estamos dando demasiada autonomía al yo, le estamos dando mucha importancia al yo. Claro, alguien que viene de baja autoestima porque papá y mamá le miraron mal en su infancia, lo único que quiere hacer toda la vida es elevar el yo. Pero señores, el sentido de la vida tiene que estar más allá de papá y mamá. Es decir, tenemos que superar en un punto lo que hizo papá y mamá con nosotros para ser nosotros mismos, no ser solamente un condicionante de papá y mamá. Por lo tanto, hay un nivel de descentralización del yo donde el propio yo encuentra su propia muerte simbólica. Yo diría que hasta literal, no simbólica. Yo diría que en cierto modo hasta literal, es la propia muerte. Y fíjate lo curioso, ¿no? Los cabalistas dicen, para aumentar la humildad, uno tiene que ir al cementerio y tiene que mirar el universo. Claro, porque si va al cementerio ya sabe que todos vamos a morir, y mirando el universo, sí, pero hay una apuesta doble, un redoble de la apuesta en términos de Kabbalah, y es no solamente aumentar la humildad, es llegar al punto de la nada. Es decir, llegar al punto de la nada no implica que uno no piensa por sí mismo, no implica que mi alma no tenga función en este mundo. La nada es en un nivel superior, porque hay que traer la nada al algo. Hay que traer la nada al yo. Es decir, el yo es trascendido por la nada, pero no es anulado por la nada. Porque en los niveles de la Cábala no se anulan unos a otros, se trascienden. Y esto es otro cambio de percepción, si quieres, que también le cuesta mucho a la mente. Creer que cuando uno propone la nada, anula todos los estadios inferiores. No se anula nunca nada en la Cábala. Los estadios inferiores siguen operativos. El ego bueno sigue operativo, el yo sigue operativo. Cuando digo nada, es verme en un nivel superior, que es no verme, y traer la nada al yo. Y en consecuencia ese sí es un proceso de humildad, pero siempre trascendiendo los niveles. Entonces los niveles nunca se anulan, no porque yo pienso con la cabeza me voy a cortar el pie, es una cuestión totalmente irracional. Pero ¿qué hace mucha gente en la espiritualidad? Como yo ya tengo mucha cabeza, me voy a cortar los pies, porque no los necesito más. ¿Qué tontería es esta? No necesito ni los pies, ni las piernas, ni el corazón, ni los brazos, porque ahora yo ya llegué. No se pueden anular los niveles inferiores. Y si algo tiene fuerte la Kabbalah es esto también. Nunca se anula ningún nivel. Estamos bailando, operando en todos los niveles como en una sinfonía musical. Estamos operando en una sinfonía. No es porque llegué al sol que el do quedó anulado. No, necesito el do para crear un concierto. Necesito do, fa, sol, los necesito a todos.
Por lo tanto, no existe inferior y superior en términos de inferioridad y de superioridad. Existen diferencias solamente para contemplar en el tiempo y en el espacio las variables del infinito. Y entonces nada es no importante. Todo es importante si podemos aprender de esto. Gracias, Mario. Tengo unas preguntas, tal vez mi mente iba a otras preguntas, pero aprovechando que es el primer seminario aquí en Seminarios Espirituales y te veo haciendo este movimiento varias veces, ¿nos podrías, si yo pongo en pantalla el árbol de la vida, ¿nos podrías hacer una explicación bien resumida, entendiendo que en tu escuela hay un curso bien largo, pero para entender y situarnos en este movimiento que haces bastante? Muy bien, muy bien. Mira, el punto central es, fíjate, arriba del árbol de la vida, la dimensión de Keter, y abajo de todo la dimensión de Malhut. Aunque antes de llegar a Malhut, tenemos Yesod, ¿no? Abajo. A mí me gustaría ir a la línea central, porque la línea central en realidad es la apertura de Keter, es un agujero dentro del infinito que se produce en Keter, porque Keter puede ser denominado el primer agujero dentro del infinito. Y esa línea, que nosotros la estamos marcando muy bien con rojo, línea central, en realidad es un cono donde va bajando energía. Digo un cono porque Keter tiene una expansión mucho más grande que Malhut, por supuesto mucho más grande que Yesod. Entonces, ¿qué sería la Tiferet? La Tiferet sería el mismo vacío de Keter, pero en un nivel de contracción inferior, Yesod, el mismo vacío de Keter, pero más inferior hasta Malhut. Entonces, en la línea media alguien se tiene que imaginar como un cono, donde este cono está penetrando dentro del universo y hay vacío en todos los niveles, pero vacíos cada vez más pequeños, ¿no? Vacíos de autocontracción. Ahora, ¿por qué aparecen los laterales? Los laterales aparecen porque ese cono tiene dos variables. El lateral derecho, Jochma, Gesed Netzach, ese lateral, que lo llamamos masculino, tiene que ver con el sistema de expansión. Y el lateral femenino, Binage Buraod, tiene que ver con el sistema de restricción. Esto es como una especie de pulmón, el alma humana, donde nosotros tenemos expansión en el lado derecho y restricción en el lado izquierdo. Pero el alma humana opera igual que el universo, es decir, el universo tiene las mismas variables. Por ejemplo, las variables de restricción serían la materia, la fuerza de gravedad es restrictiva, y en cambio también el universo se expande al mismo tiempo. Podríamos decir que la expansión del universo está reflejado en el campo derecho del árbol y la restricción, ¿no?, del universo está en el lado izquierdo. Así que no es izquierda y derecha en términos del espacio, es en términos del símbolo del árbol de la vida, donde la derecha va a marcar la expansión y la izquierda la restricción. Si no están estas dos variables, si hubiera expansión ilimitada, estaríamos ante un problema. Porque si hubiera expansión ilimitada y nada de restricción, el universo colapsaría. Es decir, se desgarraría, que es lo que los físicos entienden que podría ser una de las opciones por las cuales el universo puede terminar. Es decir, si hay expansión permanente, estamos ante un problema grave, porque algo lo tiene que frenar, algo lo tiene que limitar. Y el universo frente al infinito tiene limitación, tiene restricción, que es el lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo restringe, retiene, recibe, frena, para llamarlo de alguna manera, y el lado derecho expande, pero se expande no de una manera ilimitada, sino de una manera restrictiva, de una manera limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros alcanzamos un equilibrio en la oscilación constante de expansión y restricción. Si una persona es muy restrictiva en su vida con los demás, con su vida material inclusive, tiene que entrar en fase expansiva. Y lo mismo, exactamente lo mismo. Siempre hay fases expansivas. En la economía pasa exactamente lo mismo. Lo dijo Yosef en el texto de la Torá, ¿no? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Movimiento expansivo y luego restrictivo. No era que las flacas no tenían que aparecer, tenía que aparecer. Y en la economía pasa exactamente lo mismo. En la bolsa de valores, cualquier operador bursátil puede ver fases de expansión y fases de restricción. En el aire que nosotros... Es decir, todo en la realidad tiene el diagrama del árbol de la vida. En todo en la realidad tiene este diagrama. Es decir, suben los precios de los inmuebles, bajan los precios de los inmuebles. Nosotros nos expandimos en un negocio, pero nos tenemos que restringir luego.
nosotros nos expandimos con la meditación, pero luego tenemos que leer para ordenarnos y conceptualizar los conceptos. Es decir, si tú analizas cualquier orden de la realidad, y estoy trayendo ejemplos materiales para que se pueda ver que esto funciona en todos los campos, esto es lo que podríamos llamar el alma humana, el diseño del alma humana. Y quien conoce el árbol de la vida y sabe cómo funciona, vive muy bien, porque en realidad siempre, inclusive puede prever el futuro. ¿Por qué? Porque se ve en qué fase se encuentra. Si uno sabe que está en la fase expansiva, sabe que tiene que empezar a llegar a la fase de restricción. Entonces se puede adelantar a la fase de restricción, restringiéndose o comenzando a restringirse en la fase expansiva. Y lo mismo pasa al revés, en la fase de restricción va a comenzar la expansión y uno tiene. Entonces, uno un poco con el árbol de la vida vive en el futuro en la Cábala, porque puede anticipar el movimiento. Se puede anticipar el movimiento, porque lo que se mueve hoy es lo revelado, pero lo que se mueve en realidad hoy es lo oculto. Entonces la gente en general cree que lo que se está moviendo hoy es lo revelado. Sí, lo revelado uno lo ve revelado, lo ve en la superficie. Pero lo que se está moviendo realmente es la información en lo oculto. Entonces, yo veo un árbol y veo que se está revelando la información del árbol. Pero lo que está pasando por la información del árbol es que va a aparecer una nueva rama en algún momento dentro del árbol y esta es una información oculta que todavía no la veo. Pero si me meto dentro del árbol, la veo. Es decir, que lo oculto, si yo profundizo en lo oculto, puedo ver esa información. Entonces, lo que nosotros llamamos ver el futuro, que parece como arte de magia y no es ninguna magia, es en realidad poder ir a lo oculto de los procesos para mirar los procesos cómo están operativos dentro del propio proceso. Por lo tanto, podemos decir que describimos en la Cábala ciertas manifestaciones del futuro porque lo superficial hoy es el pasado. Lo que hoy es realmente presente son los movimientos interiores ocultos, esos movimientos que se están ocultando, pero que están operativos, pero que todavía no salieron a la superficie. Y por lo tanto, cuando salgan a la superficie va a ser pasado en relación al oculto. Así que, ¿qué es el presente? El presente no es lo que vemos. Lo que vemos ya pasó. El presente realmente es lo que no vemos y que está sucediendo en el interior de nuestra alma. Es decir, en realidad hay una cosa misteriosa en la Cábala. Te das cuenta que el verdadero presente es el potencial de lo que tú crees que todavía no has manifestado, pero que ya se está manifestando.